Nuevamente damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en este su día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios alto y sublime, que vives en majestad, que reinas por los siglos de los siglos. Nosotros, Señor, aquí reunidos como tu pueblo, te adoramos, Señor. Damos gloria a tu nombre porque tú eres el todo de nuestras vidas. Lejos de ti, Señor, no somos nada ni nada podemos hacer. Somos necesitados de ti y hoy venimos con humildad y reverencia, Señor, a congregarnos como tu iglesia, como tu pueblo, el pueblo que tú has hecho para ti mismo, con un sacrificio de sangre, redimidos para tu gloria. Y nos sentamos, Señor, a la luz de tu palabra, la cual nos es una guía necesaria para vivir en sabiduría en este tiempo, Señor. Guíanos, Señor, a través de ella. Permítenos escudriñar y guardar en nuestro corazón lo que ella trae para nosotros, que sea una realidad en nuestra vida, que seamos hacedores de la palabra, en vida práctica, en fe práctica, y no solamente unos oidores olvidadizos. Que tú nos guíes, Señor, nos guardes. Estamos aquí para adorarte y para aprender de ti y para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio sistemático de Efesios. La última vez habíamos hablado acerca de la luz, de que nosotros éramos luz por nuestro Señor Jesucristo, que había alumbrado y resplandecido en nuestra vida para la gloria de Dios. Y en este día, en este texto que empezamos a ver hoy, hay un mandato que hace el apóstol, un nuevo mandato. Y ese mandato es a vivir en sabiduría por medio de la diligencia y por medio de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y pensando, mis hermanos, en lo que es la diligencia, quise buscar un poco en la historia, y alrededor de los años de 1860, en virtud de los caminos que existieron, que empezaron a crearse entre los pueblos, fue necesario transportar entre ciudades encomiendas, las cuales se llamaban diligencias. Ahora, este nombre fue dado en razón a que eran responsables, puntuales, no se salían del camino al fin de llegar a su destino trazado, el cual en el día era iluminado por el sol y en la noche era alumbrado por una luz que los guiaba. Y esta es simplemente una ilustración que nos puede a nosotros ubicar en la diligencia. Nosotros estamos en un camino de vida nueva en Cristo, guiados por la luz de la palabra, guiados por la verdad del Evangelio, y ese camino ha sido trazado para que lleguemos a un fin específico conforme el Señor lo ha determinado, hasta su venida. Y en ese camino debemos permanecer, no desviarnos a la izquierda ni a la derecha, para que con responsabilidad, con obediencia, nosotros podamos avanzar para la gloria de nuestro Dios. Y mis hermanos, hoy nosotros vamos a ver lo que es conducirse en ese camino diligente con la sabiduría que nos da nuestro Dios. Y esta sabiduría que recibimos de Él nos la da para un tiempo establecido, para un periodo de tiempo que inicia con el nuevo nacimiento, con ese nacimiento a vida. Y nosotros continuaremos en ese periodo de tiempo viviendo en la voluntad del Señor, en la sabiduría de su verdad, para su gloria.
Y entendemos que este tiempo es creado por causa del hombre, porque nuestro Dios es un Dios infinito, majestuoso, mientras que el hombre es finito, y el hombre tiene un inicio, un principio, y en esta carne tiene un fin establecido, como dice el libro de Job. Él ha colocado una línea de la cual no podremos pasar. Ha determinado el tiempo en que nos llamará a su presencia. No sabemos si es por causa de la muerte o por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Daniel 2:21: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nuestro Dios, que es atemporal, ha determinado conforme a su consejo eterno que nosotros estemos en tiempo, en un tiempo establecido, y que en ese tiempo vivamos sabiamente, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos una ilustración sobre lo que hace nuestro Dios Todopoderoso sobre el tiempo cuando leemos en Josué capítulo 10 versículo 12. Dice así la palabra: Entonces Josué habló a Jehová Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí nosotros vemos una ilustración acerca de el tiempo, pero esa ilustración que nosotros estamos viendo acerca del tiempo es una ilustración del tiempo cronos, el tiempo que va avanzando día a día. Y vemos nosotros, o lo que quiero resaltar aquí, es que nuestro Dios está sobre el tiempo, está sobre todas las cosas. Aquí el tiempo fue detenido en casi un día entero, y fue hecho así por la voluntad de nuestro Dios, porque Él es el que muda los tiempos, Él es el que hace todas las cosas. El tiempo que nosotros veremos acá será un tiempo kairos, que hace referencia a un periodo de tiempo específico. Pero lo que nosotros debemos entender es que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas, y que hoy estamos recibiendo un llamado a caminar en el tiempo que Él ha establecido para nosotros diligentemente y con sabiduría, entendiendo que en sus manos están nuestros tiempos, como dice el Salmo 31:15: En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, mis hermanos, nosotros nos acercamos a este texto entendiendo que hay un llamado a que seamos sabios, a que entendamos el principio de la sabiduría en el temor a Jehová, y a que debemos conducirnos diligentemente, viviendo y aprovechando el tiempo establecido para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana vamos a desarrollar este sermón que he titulado Vida sabia en nuestro tiempo en Cristo. Y lo vamos a hacer a través de 3 preguntas. La primera pregunta: ¿qué es andar diligentemente? La segunda pregunta: ¿a qué conduce la sabiduría? Y la tercera: ¿de qué nos libra la sabiduría? Vayamos pues al primer punto. ¿Qué es andar diligentemente? Para responder nosotros esta pregunta, nos es necesario primero examinar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que no es ser diligente, es decir, el comportamiento necio, ver el carácter de lo que no es obrar sabiamente, ver el carácter en lo que el hombre no debe colocar sus pensamientos ni dirigir su mente. En contrario senso, podremos ver en forma
posterior lo que sí debe considerar, lo que debe contemplar y lo que sí debe sopesar. Y esto, mis hermanos, nos es necesario porque debemos examinarnos a nosotros mismos. Pues el texto nos llama a ser diligentes, a ser sabios, pero que no seamos necios. Y nosotros debemos saber la característica del necio para poder que se exalte lo que es caminar en la sabiduría y en la voluntad de nuestro Dios. En primer lugar, tenemos que entender que el necio está muerto en sus delitos y pecados. Y el creyente, por tener un remanente de pecado, a veces proyecta esas necedades de su viejo hombre. Ya el apóstol nos había venido enseñando que debíamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, revestirnos en la santidad de Dios. Pero ese viejo hombre sigue mostrando esos visos, esas características, y aquí él está llamando a que se debe quitar cualquier asomo de necedad. Lo primero que nosotros vemos en el carácter de un necio es que el necio niega a Dios. Dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Así que nosotros vemos que el necio va a decir que no existe un creador. El necio va a creer en la evolución, va a creer en todo lo que no sea llamar a un creador que hizo todas las cosas para su gloria, sino que va a querer inventar teorías que rechacen esa posición de que nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Tenemos al mismo filósofo Nietzsche, que dijo que Dios había muerto y enseñó su fundamento filosófico de que Dios había muerto, oponiéndose a que existe un creador, mostrando en su corazón la total necedad. Y el creyente no está llamado a eso, porque el creyente entiende quién es su creador, en quién ha creído y para quién vive. Otra característica del necio es que es un calumniador. Dice la palabra en Proverbios 10:18: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es un necio. Así que todo aquel que levanta falsas acusaciones presuntuosas, o que tuerce la verdad, o que usa la verdad y la acomoda de tal forma que pueda hacer ver a su hermano no como debe verse, sino como él quiere que se vea, en una acción de odio o en una acción de rencor, el tal está obrando en completa necedad. Así que si tú eres de alguna persona o en tu corazón hay algo que te lleve a calumniar, que te lleve a hacer lo que no es conforme a la Escritura, hay que hacerlo morir, hay que arrepentirse. Otro aspecto que encontramos en el carácter de la necedad es que se burla del pecado. Dice Proverbios 14:9: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Aquel que se mofa del pecado, que quiere livianar el pecado, no ver la gravedad y la realidad de a dónde conduce el pecado. El fin del pecado, mis hermanos, es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero muchas veces el creyente piensa que por un poquito de pecado, alivianado, sin hacerle mal a nadie, no hay ningún problema. Todo puede estar bien. ¿Qué tanto es decirle una mentira pequeña al pastor? ¿Qué tanto es decirle una mentira pequeña al hermano para poder quedar bien? ¿Qué tanto es hacer ciertas maldades cuando no estoy afectando a nadie? Si tú tienes ese pensamiento, estás pensando neciamente. Porque el diablo y tu carne no son tus amigos, son tus enemigos. Y el fin de ellos es llevarte a la muerte, alejarte de la comunión con Dios, alejarte de la verdad del Evangelio. El pecado consentido no es el amigo del creyente. El pecado consentido es contra el que se debe librar la batalla. Y el necio ha determinado burlarse de ese pecado.
Nosotros vemos que la sociedad de hoy en día se burla del pecado. Quieren hacer ver lo que es malo como si fuera bueno. Quieren decir que no hay vida en un bebé que ha sido formado conforme a la voluntad de Dios. Quieren esconder, quieren burlarse, se mofan de aquellos que quieren obrar en la forma que se debe vivir en la palabra de Dios, como si fueran las personas amargadas que no sirven para nada, cuando la realidad es que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y haciendo lo que es agradable a Él. El carácter del necio también es contencioso. Dice Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Así que tú debes preguntarte, mi hermano, ¿te gusta el pleito? ¿Te gusta la contienda? ¿Eres impaciente y vives dando lugar a tu ira? ¿No eres capaz de soportar ni siquiera hacer una fila? ¿No eres capaz de soportar en lo más mínimo cualquier cosa que te diga otro hermano, así sea porque debes amarlo o porque no te comprendió y quieres explotar de cualquier forma? Hoy en día la gente explota saliéndose de los grupos y haciendo muchas cosas por la contención. El creyente no está llamado a ser contencioso. El creyente está llamado a ser amoroso, a perdonar. Y esta contención también conduce a la hipocresía, también conduce a que la gente busque la corrupción, la necedad conduce a todo esto. Además de la contención, la necedad conduce a la corrupción, a que la gente piense que puede ganarse las cosas fácilmente, sin trabajar, a que pueden recibir ciertas prebendas y se contaminan y se apartan, y esos no son más que necedades. Pues nuestro Dios nos llamó a trabajar con nuestras manos y a vivir en un contentamiento para su gloria. La hipocresía también forma parte de esta necedad. Aquellas personas que se muestran santos cuando su vida es un muladar de gusanos, que solo hay una apariencia externa. Nosotros debemos buscar esa santidad diaria, examinarnos, porque esa necedad no conduce a la diligencia, no conduce a vivir en la sabiduría de nuestro Dios. Y el último aspecto del carácter necio que quiero compartir con ustedes es que aquel que vive en la necedad es un hombre que tiene mucha confianza en sí mismo. Dice la palabra en Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amada iglesia, algo que hace mucho daño al creyente es que se ame mucho a sí mismo. En el sentido de que se enorgullezca, de que viva en el orgullo, de que sea ególatra. Esta sociedad y este mundo alimentan la egolatría de los hombres. Les dicen que ustedes son capaces de hacer todas las cosas. Les alimentan un positivismo para que amen y deseen todas las cosas naturales y se aparten de lo más importante, que es ver a Cristo y vivir para la gloria de Dios en las bendiciones espirituales. El hombre de Dios está llamado a entender cuál es su condición delante de Dios, a entender cómo debe vivir para la gloria de Dios, en humildad y en servicio los unos por los otros, no esperando en su egolatría que debe ser atendido, que debe recibir toda la atención, que debe recibir todas las cosas. No es esto lo que la palabra está llamando. Estos son características de necedad, muestras de necedad en el corazón. Y es importante que en este día haga un examen cada uno en su corazón y mire si todavía salen esos destellos de lo que es el hombre necio. ¿Para qué? Para que puedan morir a todo eso, puedan despojarse y puedan así
tener un caminar diligente, puedan contemplar a dónde se ve dirigir su mente, que es a nuestro Señor Jesucristo, a la vida en Cristo. Porque la sabiduría, que es la que permite que se camine en forma diligente, es totalmente contraria a la necedad. Porque lo primero que sucede para que haya sabiduría en el corazón de un hombre, para que pueda haber diligencia, es que ese corazón tenga el temor al Señor. Dice la palabra en Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero nosotros sabemos que el hombre natural no puede tener temor a Dios en su corazón. No puede alcanzar por sí mismo esta sabiduría. Solo lo puede hacer por la acción soberana de nuestro Dios, que toma ese corazón y le da vida. Porque un corazón necio, muerto en delitos y pecados, no puede levantarse a ser sabio. Le es totalmente imposible. Así que lo primero que debe tener un hombre para poder caminar diligentemente y alcanzar la sabiduría es que haya sido transformado en Cristo, que haya tenido una nueva vida en Cristo, que su corazón de piedra haya sido hecho un corazón de carne, porque este es el punto de partida para que un hombre pueda vivir diligentemente, pueda vivir en la sabiduría de Dios. De lo contrario, su vida puede mostrar cierto comportamiento moral, pero su corazón está entenebrecido. Su corazón está en la necedad de su pecado. Así que el creyente despierta a esta sabiduría, es quitado ese velo de la necedad por el nuevo nacimiento. Y de esa forma puede tener un temor a Dios y puede entender que vive para la gloria de Dios. Asimismo, después de que el hombre ha entendido, ha visto su pecado, ha visto su condición, teme a Dios, ahora empieza a entender que el adquirir la sabiduría es lo mejor para su vida. Un deseo por adquirir la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Adquirir sabiduría es la señal de un corazón transformado y es una gran necesidad para el creyente, pues tomamos decisiones sabias si estamos guardados en el Señor, en su palabra, en su verdad, en adquirir esa sabiduría. De lo contrario, nuestras decisiones serán necias y conducirán a aflicciones, a separaciones, a divisiones, porque con decisiones necias traeremos problemas para nuestra vida, que después debemos enfrentar para ver cómo salir. Que por la misericordia de Dios, Él permite que esa necedad que nos llevó a decidir en forma incorrecta se convierta en algo para nuestro bien, en el ejercicio de poder aprender de una forma dura y difícil que debemos ser sabios. Pero no debe ser así para todos, mis hermanos. Si ya alguno tomó unas decisiones que lo condujeron en su responsabilidad a recibir aflicciones, dolores, a causar dolor a otros, nuestro Dios en su infinita misericordia no ha dejado cesado de su gracia para con nosotros. Y puede arrepentirse y comenzar a experimentar el amar y el adquirir la sabiduría para poder enfrentar esa situación que por causa del pecado ha llegado al hogar, ha llegado a la vida, ha llegado a su corazón,
y empezar a ir despejando el camino con la sabiduría que el Señor coloca en el corazón para poder lograr ese fin del hombre que es la gloria de Dios, porque nosotros vivimos para la gloria de nuestro Dios. Y ahí tenemos que estar adquiriendo esta sabiduría. Y esta sabiduría, mis hermanos, nosotros la vemos en la palabra de Dios, en su verdad. La palabra nos instruye para que nosotros obremos y vivamos en sabiduría. Y esa es la razón por la que aquel que su corazón ha sido transformado y va a caminar diligentemente, sabiamente, tiene dentro de sus características que percibe la verdad divina. Dice Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así que en la sabiduría se puede andar rectamente en los caminos del Señor. ¿Y cómo conocemos cuál es la rectitud de sus caminos? Por medio de su palabra. Él ha dejado la palabra inspirada, la palabra infalible, inerrante, y ella nos es suficiente para nosotros poder caminar diligentemente, no como necios, sino como sabios. Pues ahí tenemos un fundamento sólido, pues nuestro fundamento está en Cristo, que es nuestra roca, y Cristo nuestro Señor, quien es la palabra viva, nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos vivir conforme a ella. Nos ha dado a su Santo Espíritu para que nos guíe y nos ilumine en la palabra, en escudriñarla, en vivir conforme a su voluntad. Pues este fundamento sólido es necesario para poder caminar diligentemente, para poder dejar la necedad. Dice la palabra en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que el que quiere adquirir sabiduría debe llevar su vida, debe andar diligentemente, debe vivir conforme a las Sagradas Escrituras, debe escudriñar los tesoros que en ellas están. Un hermano que nos enseñó una clase dijo que la palabra de Dios es, cuando él llega a la palabra de Dios, es como si entrara a una mina. Ustedes saben que los mineros entran a lo profundo de esa mina para buscar y escarbar y sacar los tesoros, sacar diamantes, o sacar oro, o sacar esmeraldas. Él nos enseñaba que cuando nos acercamos a la palabra, donde está toda esa sabiduría, nosotros entramos a encontrar todos esos tesoros preciosos y necesarios para nuestra vida, para nuestro caminar conforme a la verdad de nuestro Dios. Porque Él llena nuestro entendimiento y nosotros debemos ser llenos de lo que agrada a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, escudriñemos la palabra y esto nos llevará a tener un fruto espiritual, una vida práctica. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esa sabiduría que viene de lo alto es la que recibe todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido despojado de su venda de necedad, para poder inquirir y vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero dice que aquel que vive en esa sabiduría que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, tendrá un fruto. Debe tener una vida práctica, debe andar en forma diligente para la gloria de Dios, en sentido práctico. Porque de nada nos sirve, decir que nosotros amamos a alguien cuando hacemos lo contrario de lo que es amar a esa persona. Nosotros no podemos decir de boca que nosotros perdonamos a nuestros enemigos
si cuando nos encontramos al enemigo queremos destrozarlo por completo? Nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, nuestro caminar diario debe ser mostrando la sabiduría que llevamos. Eso es caminar diligentemente y no como necio. El necio, como veíamos en sus características, se conoce por sus acciones, acciones contrarias al Señor. Asimismo, el creyente se conoce por su sabiduría, por su vida práctica que mostrará que vive para el Señor, que habla la verdad, que no está en corrupción, que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que no se hace imagen ni ninguna cosa, crea sobre lo que está en este mundo, que no tiene ídolos, que no hurta, que honra a su padre y a su madre, que vive para la gloria de Dios. El creyente debe mostrar en su vida práctica que es de Cristo, que huele a Cristo, que su caminar está adornado por la voluntad de Dios. Y este es un llamado a examinar nuestro corazón, a sopesar en la vida de cada uno qué es lo que más muestras en tu andar diario. ¿Será que se resalta la diligencia de conducirse en la sabiduría de Dios? ¿O será que se resalta la necedad? Un corazón que muestra más necedad que la verdad de Cristo. Solo lo puedes conocer tú en tu corazón, tú delante de Dios, o tu familia, que es la que te ve diariamente. Pero estamos en tiempo de gracia. Puedes arrepentirte y puedes avanzar y crecer y dar el camino, darle a tu vida el camino que debes darle conforme a la voluntad de Dios, entendiendo que el fin del hombre es la gloria de Dios, y hacia allá debemos conducirnos. Así que esa vida y ese caminar diligentemente en sabiduría es aquel que se rige por la piedad y por la integridad. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿a qué conduce la sabiduría? Mis hermanos, habiendo entendido lo que es andar diligentemente, que es caminar de una forma sabia, entendiendo la sabiduría de nuestro Dios, ahora nosotros vemos a lo que conduce esa sabiduría. Y el apóstol aquí en este texto, que es el versículo 16 de Efesios 5, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que esa sabiduría que hemos recibido, ese entendimiento de lo que es andar diligentemente, ahora nos hace ver que nos debe conducir a aprovechar bien el tiempo. Pero el tiempo del que está hablando aquí el texto es el tiempo en griego kairos, no es el tiempo cronos. El tiempo cronos es el que ustedes miden como el cronómetro, por horas, por minutos. Pero aquí está hablando es de un tiempo kairos, que es un tiempo específico, un tiempo establecido, un tiempo que va desde su nuevo nacimiento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo, el texto nos está diciendo que debe ser aprovechado, y ese aprovechar es como aquel comerciante que aprovecha cada oportunidad, que no pierde las oportunidades. Pero aquí en el contexto del creyente es aquel que no pierde las oportunidades para hacer la voluntad de Dios, para vivir sabiamente. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que venga el Señor Jesucristo, o hasta que el Señor lo llame a su presencia. Pero ese kairos está hablando de ese tiempo en el que se debe aprovechar al máximo la oportunidad, reconociendo la verdadera ganancia futura. ¿Y cuál es la verdadera ganancia futura del creyente? Estar con Cristo por la eternidad, la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en un periodo de tiempo específico para aprovechar todas las oportunidades para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor, hasta el ayón
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto dice que el que camina diligentemente, el que no anda como un necio, aprovechará todo ese tiempo que recibe. Mi hermano, desde que tú naciste de nuevo, desde que tu corazón de piedra fue quitado, desde que recibiste el corazón de carne, en ese momento inició ese tiempo kairos, hasta la venida del Señor, en el cual tú debes andar en una forma diligente y sabia. Debes desarrollar la vida conforme a la sabiduría de nuestro Dios. Y Él da una característica y una, por decirlo así, una causa por la cual ese tiempo también debe ser aprovechado. Dice, porque los días son malos. Y nosotros podemos leer en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por lo que nosotros podemos deducir, tomando nuestro texto, de que los días son malos, que se está refiriendo a los tiempos postreros. Y los tiempos postreros iniciaron con la venida en carne y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol está diciendo que son tiempos malos. Claro, porque son tiempos en que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, vive en sus deleites, y aquel que cree en el Señor, que vive en la sabiduría de Dios, se enfrenta a las aflicciones de este mundo, se enfrenta a ir en contra del pecado, se enfrenta a ir en contra de todos. Y nosotros vemos el ejemplo de esos tiempos malos en los mártires, que ellos, por pararse firmes en la verdad y vivir en la sabiduría de Dios, aprovechaban cada oportunidad de este tiempo de su vida para predicar el Evangelio y para vivir conforme al Señor, para servirse los unos a los otros, enfrentando ese periodo malvado de persecución hasta que dieron sus vidas por Cristo. Y nosotros, como la iglesia del Señor de este tiempo, de este periodo específico, ahora mismo no estamos siendo perseguidos de esa forma, de que nos toque decir que Cristo es el Señor para que seamos martirizados. Pero sí estamos enfrentando la enemistad del mundo en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de todo lo que nuestro Dios ha determinado en su palabra que debemos defender como creyentes. Y si nosotros vemos que eso es lo que estamos enfrentando, y lo vemos claramente por las leyes que se aprueban, lo vemos claramente por el comportamiento de que los hombres se sienten orgullosos de su pecado. Y eso, mis hermanos, nos muestra que estamos en tiempos malos. Y en esos tiempos malos, ¿qué estás haciendo tú, que te dices ser el hombre de Dios? ¿Será que estás sentado cómodamente, consintiendo todo el pecado que está a tu alrededor? ¿O estás proclamando la verdad, aprovechando cada oportunidad, proclamando con tu vida, con tu corazón, que eres de Cristo? Con tus labios proclamando la verdad del Evangelio. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás aprovechando esa nueva vida que has recibido? Ese tiempo establecido por nuestro Dios. ¿Estás entendiendo que tú no estás en tiempos de bondad y en tiempos de ese gran amor que le pintan a las personas? Mis hermanos, el creyente está en una batalla. El creyente está llamado a ser un soldado. El creyente está llamado a ser un extranjero. Porque el creyente sabe que este no es su hogar. El creyente no ha sido llamado bajo una promesa de que en este tiempo tendrá todas las cosas para no tener ningún problema. Eso es una mentira. Es una falsedad. El creyente está llamado a enfrentar día a día el pecado, su remanente de pecado
hacer morir las necesidades de su corazón, pero también enfrentándose a un mundo hostil en contra de todo lo que se llama Dios, maquinado por el diablo. ¿Y dónde estás tú, mi hermano? ¿Estás siendo fiel en tu oración? ¿Estás siendo fiel en interceder? ¿Estás siendo fiel en estudiar la palabra, en pararte firme, en mostrar un testimonio de la verdad de Cristo? Hermano, no te confabules y no desperdicies el tiempo establecido para vivir en la nueva vida en Cristo, perdiéndolo con las cosas y los afanes de este mundo. Muchos hoy están corriendo, están vendiéndose, están haciendo corrupción. ¿Y tú dónde estás, mi hermano? Debes estar en el lugar de la voluntad de Dios. Debes estar viviendo en la sabiduría de Dios. Como dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O como dijo el teólogo Juan Calvino, todo lo que nos rodea tiende a corromper y engañar, para que sea difícil para las personas piadosas que caminan entre tantas espinas, escapar ilesas. Es una batalla, mis hermanos. No es el cuento de las princesas. Es la realidad de que si somos de Cristo, vamos a enfrentar a un mundo hostil. Pero lo haremos porque debemos entender que el fin de nosotros es la gloria de nuestro Dios. Que el fin de nosotros es ser como Cristo. Es vivir para su gloria. Y la sabiduría se nos ha concedido para aprovechar este periodo de tiempo. En toda nuestra nueva vida en Cristo. Como dice otro comentarista que se llama Hitman, cuidad del tiempo y hacedlo vuestro, dominadlo, así como los comerciantes buscan las mejores oportunidades y escogen con acierto los mejores artículos. No sirváis al tiempo, mas mandadlo vosotros, y el tiempo hará lo que vosotros aprobéis. Examina, mi hermano, lo que haces con este periodo de tiempo que tienes. Ve las oportunidades, déjate de llevar por los afanes de este mundo y aprovéchalo para vivir en la sabiduría y la voluntad de nuestro Dios. Esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿De qué nos libra la sabiduría? Habiendo, mis hermanos, entendido lo que es andar diligentemente en la sabiduría de nuestro Dios, habiendo entendido el periodo de tiempo que está establecido para que nosotros andemos en esa sabiduría, entendiendo que el periodo de tiempo en que estamos actualmente es malo por el pecado, ahora nosotros entramos a ver de qué nos libra a nosotros la sabiduría, mis hermanos. Y para ello lo primero que debemos saber y conocer como hermanos, recordar como la iglesia del Señor, es que es un deleite la ley de nuestro Dios. Es decir, que para cada creyente la sabiduría que está en la palabra tiene que ser un deleite para su vida. Ese entendimiento de la voluntad de Dios es un deleite porque lo ha librado de la necedad. Cada uno de ustedes como creyente ha podido entender que fue librado. Nosotros en nuestra oración decimos: gracias, Señor, porque me libraste del pecado y de la maldad, de la condenación eterna. Y fuimos librados porque ahora en la sabiduría de nuestro Dios entendemos que Él hizo una obra maravillosa, haciendo lo que era imposible para nosotros y lo hizo posible para nuestras vidas. Así que aquel que vive en sabiduría entiende que fue librado de la necedad, entiende cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y entiende que somos como el Salmo 1 lo menciona. Dice el Salmo 1, desde el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, un paralelo de lo que somos en Cristo, de lo que hemos sido hechos para caminar diligentemente en un periodo de tiempo establecido, en contraste con lo que hemos sido librados, pues hemos sido librados de estar en silla de escarnecedores. Hemos sido librados de estar nosotros como el tamo que arrebata el viento. Y ahora estamos bajo las corrientes de agua viva en nuestro Señor Jesucristo. Bajo esa fuente de agua viva, de la cual si tomamos no tendremos sed jamás. De ese pan de vida que si comeremos, seremos saciados. Y ahí estamos nosotros, en la sabiduría de nuestro Dios, como verdaderos hijos de Dios. Ahora nuestro corazón anda en sabiduría y libre de esa maldad y de esa condenación que se llevaba. Y eso debe llevar a un deleite para poder aprovechar cada oportunidad, viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pues la sabiduría de nuestro Dios, la sabiduría a la que estamos llamados a vivir, nos conduce a la santificación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué esto, mis hermanos? Porque esta sabiduría es la voluntad de Dios. Lo que está en la palabra es la voluntad de Dios. Y si yo vivo en esta sabiduría y en esta verdad, estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios. Estoy dejando de ser insensato y estoy siendo entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y esta sabiduría y esta voluntad del Señor, dice la palabra, que me conduce a santificación. Porque el entendimiento de la palabra y de la verdad me hace verme a mí mismo como soy y me ayuda a que yo pueda crecer en una santificación progresiva para vivir para la gloria de Dios, siendo transformado día a día, día tras día, caminar tras caminar. Pero ¿cómo lo hacemos? Caminando diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios, su voluntad preceptiva que está en su palabra, que nos guía para ser sabios en nuestro caminar diario. Y el conocer esta voluntad nos hace terminar en acciones de gracias. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, no seamos insensatos, sino que nosotros aprovechemos el tiempo. No seamos ignorantes de la voluntad del Señor, pues un creyente no está llamado a andar en forma imprudente, ni en su andar, ni en su conversar, ni en la forma como camina día a día. Pues las Sagradas Escrituras nos declaran la voluntad de nuestro Señor, que obró la salvación para su pueblo, que nos dio vida nueva, que nos regeneró, que nos transformó. Pues la voluntad de nuestro Dios es la salvación de nuestras almas. Y esa salvación de nuestras almas la hemos recibido por Cristo, para la gloria de Dios. Y esa salvación, mis hermanos, nos conduce a caminar en la sabiduría, no en un mero conocimiento especulativo, sino en una vida práctica de piedad y de integridad, entendiendo que hemos recibido un don de fe por la gracia de Dios y una fortaleza que nos ayuda a vivir conforme a la necesaria sabiduría para nuestra vida, mis hermanos. Así que, siendo librados de la insensatez, siendo librados de la muerte, caminemos diligentemente
Aprovechemos el tiempo establecido en nuestra vida para hacer esa voluntad de nuestro Dios. Y examínate, mi hermano, y mira si estás viviendo sabiamente, y mira si estás agradando al Señor. Si no es así, arrepiéntete. Y si nunca has dejado tu necedad, si siempre lo único que haces día tras día es vivir a espaldas de Dios, arrepiéntete también y ven a Cristo con fe, con arrepentimiento. Mis hermanos, que el Señor nos guíe y nos ayude para que podamos andar conforme a su voluntad. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de tu voluntad para la gloria y alabanza de tu nombre. Nosotros te damos acciones de gracias, Señor, porque tú nos libraste de nuestra necedad, porque tú nos libraste y pagaste el precio que para nosotros era impagable, y nos has dado a nuestra cuenta tu perfecta obediencia, siendo justificados para ser lavados por tu sangre preciosa y ahora tener una vida nueva en ti, Señor, para tu gloria. Por tanto, te pedimos, Señor, en este día, que tú nos ayudes para que miremos cómo andamos, Señor. Que podamos andar diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, entendiendo tu voluntad y no siendo insensatos. Ayúdanos, Señor, para poder vivir conforme a tu sabiduría, conforme a tu voluntad, a tus mandamientos, aprovechando cada oportunidad del tiempo establecido desde nuestro nuevo nacimiento, para que hagamos lo que te agrada, Señor. Que podamos vivir para tu gloria, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, siendo estandartes de la verdad, como tu iglesia, como una columna, como una luz que alumbra y que ilumina en medio de este mundo hostil a tus verdades y a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Guarda nuestros corazones y que podamos exaltarte cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.